licenciado de esta universidad de medicina. Bueno, a mí me tocó presentar el día de hoy en la sesión siguiente el reto de la racionalidad de Jean Ladrieff. Este texto pretende dar cuenta de cómo se desarrolla el fenómeno ciencia y tecnología en las culturas contemporáneas y cuál es el impacto que genera en estas. Voy a leer una introducción breve creo, para poder, por así decir, desglosar de mejor forma cuál va a ser el tipo de análisis que vamos a hacer de este concepto, de estos dos conceptos en realidad, porque a pesar de que pueda haber la tentación de que tecnología y ciencia parecieran el mismo fenómeno, la ley dice que es fundamental separarlo de sus definiciones y sus especificaciones para poder entender bien cómo se desarrolla este fenómeno. ¿Ya? Por eso, tecnología por separado. Ya. Bueno, la ciencia moderna nace en un entorno profundamente adepto, casi religioso, con la idea de racionalidad. ¿Ya? Obviamente concepto que se toma desde la Grecia antigua y que se le hereda a Occidente. ¿Ya? La idea de la racionalidad sostiene que existe un saber especulativo ordenado a un criterio de verdad. Verdad que sería entonces la correspondencia entre la representación de la realidad, ¿no es cierto? Y la realidad misma. Y dicho saber especulativo implica una articulación independiente de la complejidad de la estructura conceptual en la que se expresa, nos haría percibir el mundo de una manera adecuada. ¿Ya? Y este sería la finalidad última del saber y también de la vida misma. El conocimiento verdadero nos permitiría comprender el mundo en toda su extensión, desde sus principios, es decir, en todo lo esencial, en lo esencial de todo el sistema. Sin duda que existe un componente cognitivo de la ciencia, es decir, que la ciencia nos permite conocer el mundo, pero incluso hasta un aspecto contemplativo en términos de Aristóteles, en el cual este sería el saber de nivel más alto, ¿ya? El que estaría en concordancia con la realidad. Esto explica que haya sido posible por mucho tiempo interpretar la ciencia a través de algunos conceptos fundamentales incluso de la filosofía clásica, ¿ya? A pesar de que era evidente que la ciencia no podía formar parte constitutiva del saber filosófico, ya que poseía sus propios métodos y sus propios principios, continuó siendo comprendida con una modalidad de saber teórico y por tanto situada en la perspectiva de un ideal especulativo y contemplativo, ¿ya? Es decir, de los más altos saberes. ¿Ya? Esta interpretación es todavía posible encontrarla frecuentemente cuando nos topamos con la idea de que la dinámica en la cual está inmersa la teoría científica. Cuando digo dinámica me refiero a esta lógica en que se van sustituyendo unas a otras, ¿no es cierto? Que va apareciendo una teoría que sería más fidedigna con la realidad. En esta seguidilla, lo que pasaría entonces es que las teorías científicas irían en busca o acercándose cada vez más a la teoría real, ¿ya? Que sería la que mejor representaría la realidad. O es la misma idea que aparece cuando se describe la ciencia como el único método válido para generar conocimiento. Ya, esta concepción sigue casi al pie de la letra la antigua idea de que el conocimiento iría de la mano con una idea de salvación. Explico al tiro por qué. En el momento en que la comprensión radical de la realidad elimina toda contradicción y nos guía al encuentro de una vida justa y armoniosa en relación con lo mismo, con los demás y con la realidad. Entonces, si bien podemos constatar un traslado del método filosófico hacia el científico, es aún la idea de razón teórica, crítica y constructiva, ordenada a un saber verdadero, lo que mantiene esta perspectiva del conocimiento. Bueno, por otro lado, podemos decir que es cada vez más claro que la ciencia es una forma de aprehensión de la realidad, es decir, de tomar la realidad, que depende más fundamentalmente de la acción que de la visión, ya de la perspectiva. Por ejemplo, tomemos la frase, todos saben que es un poder. Bueno, y se acaba de decir verdad, la relación entre saber científico y capacidad actual fue muy prematuramente expuesta, se sabía que a mayor conocimiento científico más capacidad, ¿no es cierto? Pero no obstante fue necesario todo el desarrollo de la ciencia moderna para que tomáramos conciencia del verdadero peso de esta sentencia. Hoy la ciencia está lejos de ser un método de aprehensión de la realidad, incluso lejos de ser un conjunto de saberes. ¿Ya? Acudimos a un verdadero fenómeno sociocultural que domina completamente el destino de las culturas y que plantea algunos problemas para esto que incluso pueden ser sospechados. Sin embargo, si la ciencia tiene tal poder de incidir en la vida social, esto no es en principio de forma directa, ya no es por las representaciones que entrega y que le son propias, sino que porque ha creado todo un modo de proyección exterior a la vida social, bajo la forma de distintas prácticas que determinan de forma inmediata nuestras formas de vida, pero incluso secundariamente nuestras representaciones del mundo y de los valores. La tecnología
aparece entonces como el nexo inmediato entre ciencia y vida cotidiana, ¿ya? Y representaría algo como la cara visible de todo el fenómeno ciencia. Desde luego hay que reconocer la relación estrecha que se sostiene entre ciencia y tecnología, tan estrecha incluso porque podemos llegar a hablar de tecnociencia. Esta conexión, que carece de carácter fortuito alguno, es decir, de casualidad no tiene nada, y que podría incluso manifestar algunos de los rasgos más constitutivos de todo este fenómeno, nos obliga a tomar la ciencia más como un mecanismo de acción que como un método de obtención de conocimiento, ¿ya? Lo cual significa que la ciencia no solo ha hecho temblar los contenidos de la cultura, sino incluso sus propios cimientos. Podemos entrever cómo de manera no explícita la ciencia empieza a trastocar la forma en que la tradición occidental había percibido la idea de racionalidad, la idea de verdad, la relación entre la teoría y la práctica, incluso la finalidad de los seres humanos y la naturaleza de la historia. Si el objetivo fue por siglos de la ciencia describir y descifrar el mundo, momento en el cual la ciencia parecía como el método más eficaz para ello, ahora el objetivo ya no es describirlo, sino transformarlo. ¿Ya? Transformación que no es solo tecnológica, sino que también es social, es cultural y, en consecuencia, política. Y fundamentalmente política, dado de lo que está en juego en el destino, es el destino de la sociedad. ¿Ya? Hay que decir al menos que la ciencia ha jugado un rol inductor determinante en estas transformaciones de la sociedad. Podríamos decir que este incluso aparece como un componente más de lo que podríamos denominar un proceso cultural, que afectaría la vida social entera. Sin embargo, desde otro punto de vista, la ciencia aparece como el factor decisivo de dicho proceso. A lo que debemos preguntarnos si esto se debe a una causalidad del desarrollo de la ciencia o si corresponde a una primera etapa de una transformación histórica que viene recién manifestando toda su amplitud y que sobrepasa por lejos los dominios de lo que nosotros denominamos investigación científica. Aún así, podemos decir con harta seguridad que en este segundo caso el desarrollo científico es la piedra angular que permitió la configuración y posteriormente la extensión de este proceso a todos los dominios de la vida social. La ciencia y la tecnología adquieren, por tanto, una influencia cada vez más decisiva en las culturas, en todo su espectro, es decir, respecto de todo lo que da a la vida, de una colectividad histórica sus configuraciones particulares. De hecho, incluso subordinándonos a la premisa de que cualquier fenómeno social es histórico, podemos constatar cómo la historicidad que circunda el fenómeno ciencia y tecnología se distancia enormemente del tipo de historicidad que caracteriza los determinantes más propios de una cultura. La ciencia no puede instituirse como tal, sino desde el momento en que inicia su propia lógica objetivante, anónima, impersonal, desligada de las vinculaciones concretas que proporcionan a los humanos nuestros soportes existenciales y que nos amarran a la naturaleza, al tiempo y a una comunidad histórica concreta. Por supuesto, distanciamiento que se extiende también a la tecnología. Entonces, ciencia y tecnología tendrían además sus propias leyes de desarrollo. Es probable que algún día, por acción de la ciencia y la tecnología, precisamente, acudamos a una cultura universal, uniforme y solo dependiente de lo construido. Sin embargo, hasta ahora las culturas siguen siendo múltiples, profundamente diversas y ligadas a tradiciones que proporcionan los colores de una realidad particular. Cultura es la expresión de una particularidad histórica, de un punto de vista original e irreductible sobre el mundo, sobre el significado de las cosas y del ser humano mismo. Lo que ofrece la cultura es una forma de vida, y es la que se configura la existencia individual y desde donde puede construirse entonces un destino particular. Aunque conceptualmente la ciencia como sistema de representación y la tecnología como sistema de acción aparezcan como subcomponentes del sistema cultural, se separan de este para formar un sistema profundamente autónomo que está en interacción con la cultura pero oponiéndose a esta, como lo universal a lo particular, lo construido a lo dado, lo impersonal a lo vivido. Bueno, entonces en el curso de estas dos sesiones, de hoy y la semana siguiente, analizaremos desde esta perspectiva las interacciones entre ciencia y tecnología, por un lado, y por otro lado por las culturas, ¿ya? Con particular acento en lo que respecta a la dimensión ética de las culturas. Dominio profundamente significativo ya que se encuentra a la base de lo que constituye un sistema cultural. ¿Por qué? Porque justifica y elabora las normas. En consecuencia, regula concretamente las conductas, las prácticas y las finalidades. La ética es una de las dimensiones que revela el carácter y la presencia de una entidad histórico-cultural. Por tanto, el impacto que tanto ciencia como tecnología puedan generar en el dominio de la ética determinará en parte al menos cuál será el impacto sobre la cultura en general. Bueno, por supuesto, comprendiendo la ciencia y la tecnología en conjunto como un fenómeno dinámico y evolutivo, pero sobre todo histórico, no será posible la comprensión de esta si esta no es captada en toda su amplitud.
Entonces, esta será tomada desde su actualidad, intentando determinar sus justificaciones y cimientos más profundos, que lo construyen precisamente como un proceso que evoluciona e incrementa más su fuerza. Por tanto, este análisis pretende ser más evaluativo y prospectivo que descriptivo. Hoy, en la sesión de hoy, nos preocuparemos de comprender el fenómeno ciencia y tecnología, captar sus determinaciones esenciales para ver cómo y por qué se ligan tan estrechamente, cómo y por qué transgreden las culturas, qué problemas hacen surgir en estas, qué puede esperarse del futuro y en qué condiciones podría lograrse una integración armoniosa de la ciencia y la tecnología en la existencia histórica. Entonces, hoy vamos a explicar cómo funciona la ciencia moderna, con especial énfasis en su aspecto dinámico. Luego revisaremos el fenómeno tecnología y en qué medida esta depende actualmente de la ciencia moderna y cómo evoluciona en conjunto. Y en la sesión de la semana siguiente examinaremos por cuáles mecanismos que la ciencia y la tecnología generan un impacto en las culturas y cuáles son los efectos de este. Desde ahí vamos a analizar entonces el impacto en el dominio de la ética y finalmente haremos un esbozo de una problemática prospectiva, pero también una apreciación global de todo el proceso. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Voy muy rápido? ¿Más lento? ¿Está bien? Que así la quieren quemar. ¿Quieren que siga? Ya. El Iti está comiendo un plátano. Buena para llegar. Toda la información súper relevante. Ya. Bueno, entonces la tarea que nos va a ocupar hoy día va a ser describir a la ciencia y a la tecnología modernas por separado primero, para luego definir cuál sería esta relación que las mantiene tan estrechamente juntas y finalmente cómo se dinamizan, ¿ya? Cómo se dinamizan incluso entre ellos. ¿Ya? Bueno, actualmente, dejando en evidencia el concepto de tecnociencia, la ciencia y la tecnología suelen comprenderse como dos fenómenos tan estrechamente ligados que se tiende a reducir el uno al otro, ¿ya? Y hasta darle prioridad a la tecnología, ¿ya? Entendiendo la ciencia como la actividad consagrada solo a la transformación técnica de la naturaleza. Ya, pero para lograr comprender bien y apreciar correctamente el impacto que tanto la ciencia como la tecnología tienen en la cultura, se conviene analizarlas primero por separado, a fin de mostrar sus características específicas, e intentando mostrar posteriormente cómo y por qué sus interacciones han llegado a ser tan estrechas en la sociedad moderna. Ya, entonces, ahora lo que nos vamos a ver es la ciencia. Ya, podríamos conseguir la ciencia actualmente como la suma total del conocimiento científico, ya su actividad o sea, una actividad de investigación, e incluso como un método para adquirir conocimiento. Su carácter cada vez más organizado en la sociedad es la característica más palpable actualmente. Sin embargo, antiguamente el quehacer científico era muy distinto a como lo conocemos ahora, ¿ya? Era delegado a un grupo pequeño que tenía la tarea del desarrollo de la ciencia, en la cual no traspasaba los márgenes de las pequeñas instituciones que estaban dispuestas para el desarrollo de esta. Pero actualmente acudimos a un fenómeno en el cual la ciencia ha llegado a convertirse en un sector decisivo de la cultura y, por supuesto, del trabajo social. Ciencia que ahora está fuertemente institucionalizada y, consecuencia de ello, también planificada. Toda creatividad y azar, que tan importantes fueron para los primeros pasos de la ciencia, ya fueron dejados atrás. La investigación se ha convertido en una profesión, con las instituciones y la burocracia que eso conlleva. Era, además, una parte cada vez más importante de esta investigación apunta ya no a resolver problemas de carácter netamente científico, sino que a utilizar sus métodos, sus conocimientos para crear y mejorar, por ejemplo, procesos industriales, brindar a la economía mejores medios, desarrollar nuevos ingenieros militares, contribuir al desarrollo de una región y de un país. Es decir, la investigación científica se ha convertido en un factor decisivo de poder. Es más, después de la Segunda Guerra, la ciencia, y más bien la investigación científica, se convirtió en un factor decisivo al que todos los estados le pusieron atención, ya que era evidente que la capacidad de utilizar los recursos que la ciencia otorgaba constituía uno de los pilares fundamentales del poder político-económico de cualquier colectividad. Es por esto que el carácter organizativo de la ciencia tiende cada vez a ser más global y controlada, directa o indirectamente, por el Estado. Vamos a tónica, por Oye, ya, bueno, sin entrar en detalle acá en diferencias de distintos sistemas políticos, ya, se constata la tendencia a estructurar una red de integración de estas actividades con el objetivo de evitar repeticiones inútiles, de promover la cooperación y, si se diera el caso, establecer algunos objetivos globales. ¿Ya? Pero antes de cuestionarnos sobre la incidencia que puede tener o no la ciencia, para reconocer qué tiene de específica y por qué adquiere tal importancia, es indispensable que pensemos la ciencia en sí misma, es decir, en sus contenidos y en sus métodos.
Por sus contenidos, la ciencia lo que hace es brindarnos ciertos saberes sobre la realidad. Eso es lo que hablamos al inicio. Por sus métodos, trata de hacer posible un crecimiento ordenado de estos saberes y hasta incluso de mejorar los mismos medios por los cuales se adquieren. De hecho, es posible que la característica más profunda de este fenómeno, de la ciencia, tenga que ver con su capacidad de progreso, ¿ya? Que la define un cierto tipo de evolución, que es una de las partes importantes que vamos a explicar hoy, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es describir el tipo de saber que proporciona la ciencia y segundo, describir la dinámica interna propia del proceso científico. Ya, la ciencia moderna está estrechamente ligada con un poder sobre las cosas y sobre el humano, razón por la cual se le vincula la tecnología de manera tan inmediata. ¿Ya? Pero es también un proceso cuya finalidad es brindar conocimientos cada vez más amplios y cada vez más necesarios. Es necesario comprender las características del saber científico si se quiere entender por qué puede prolongarse de forma tan natural hacia un saber hacer que ya pertenece al mundo de la tecnología. El saber científico no es un saber sapiencial, no es contemplativo, no es hermenéutico, sino que sobre todo, a ver acá porque esto con la que acabo de volver, operacional. ¿Ya? ¿No es cierto? Vamos a volver frecuentemente. Bueno, voy a darme una vuelta para poder explicar bien este concepto, ¿a qué se refiere? Bueno, la filosofía durante sus inicios, por lo menos, y no hasta hace tanto tiempo, fue un método que se proponía conseguir la sabiduría a través del conocimiento. Ya la idea principal era que existe un punto de vista acertado sobre la realidad y sobre el mundo. Punto de vista que no es inmediato, ya que la vida inmediata está viciada por imágenes falaces, por intereses particulares, etc. Y no puede conducir a otra cosa que el error. ¿Ya? Error que sería la no correspondencia entre la representación y el mundo. El esfuerzo que habría que realizar entonces para encauzar esta existencia tiene que ver con dejar precisamente de lado estas ilusiones, mediante una crítica impecable de toda forma de error y conseguir una visión verdadera de la vida y del mundo. Ver las cosas desde su dimensión verdadera sería capaz de relacionarlas con todo, articularlas en sus conexiones universales, consiguiendo así una estructura desde la cual todo debe ser comprendido, incluso la vida misma. Entonces, la perspectiva de la sabiduría por el conocimiento, que juega un rol fundamental en el nacimiento de la filosofía occidental, es la mediación del saber la que puede conseguir una verdadera reconciliación con la vida. ¿Se entiende eso, cierto? ¿Sí? No, sí. Repítete. No me queda claro eso. Se supone que en la medida de que nosotros vamos adquiriendo el saber verdadero, el conocimiento verdadero, nosotros somos capaces de formularnos una teoría, digamos teoría, completa del universo, por tanto situarnos nuestra vida en esa misma coherencia, por así decirlo. Pero es interpretativa de lo que pasa afuera, ¿no? Como Claro. una realidad externa. Claro. Pero tiene que ver con que existiría una razón completa, Hay una coherencia. una coherencia con la existencia. ¿Así? ¿Se entiende? Esa es la filosofía. Sobito. O sea, el saber filosófico. Ya, esta concepción del saber, como dice acá, conduce fácilmente hacia un saber contemplativo y a una visión práctica de esta, es decir, a la vida que deberíamos conseguir. Pero el tema inspirador ya no es más la sabiduría, sino que ahora es la teoría. ¿Ya? Seguimos en el ámbito del saber, en la perspectiva de una totalidad, ¿ya? Pero el acento fue desplazado. No es más el estado de felicidad que genera una visión correcta sobre el mundo, sino que es ahora la visión misma considerada como valor en sí. ¿Ya? Dependida no solo de las visiones particulares, sino también de la acción sobre sí, es decir, sobre esta transformación interior que debe conducir al hombre hacia la felicidad y a la armonía. Entonces, queda sin duda algo de esta perspectiva filosófica en la ciencia. ¿Se entiende eso? Ya. Supone una vida inmediata, inauténtica, con una vida auténtica que concuerda con la verdad, con la realidad. Entonces, la concordancia con la verdad sería una forma de vida soberana. ¿Ya? La teoría no es una vana mirada sobre un mundo que estuviera completamente a la vista. Es un ejercicio insignificante que dejase las cosas tal cual están. La teoría es el esfuerzo sublime del logos en el hombre, para elevar una vida contingente, aparentemente insignificante, hasta la sublime condición de una vida soberana. La idea de coincidencia con lo verdadero o de la verdad como coincidencia no hace más que expresar una existencia constitutiva del ser humano. ¿Ya? ¿Podrías repetir eso? Lo último, que estaba hablando como de la especie de naturaleza inherente del ser humano. No, dice acá que a través del logos, a través del conocimiento, de la interpretación de la realidad, no solamente de la interpretación, sino que del saber verdadero que concuerda con la realidad, ¿ya? El hombre conseguiría entonces
por así decir, el estado de armonía, capaz de comprender todo, incluso su lugar en la existencia, sobre el cual puede generar entonces una vida armoniosa, justa, etc. Y ahí está lo utilitario también, ¿no? La posibilidad de acción, como de Claro, modificar esa por eso, es algo que te digo, pero práctico a la vez. Ya, entonces, eso que tú explicas, esta característica, entonces, como una especie de razón, este saber interpretativo que conserva la ciencia que venía de la filosofía. Claro. Que finalmente le va a brindar al ser humano, entonces, una coherencia en su existencia. Así funciona la ciencia. No, esto estamos explicando la filosofía, pero después vamos a decir qué recoge la ciencia de ello. Ya, ¿Ya? ya, Se desprende. ya. ¿Cómo se desprende de ahí que por mucho tiempo, a pesar de que la ciencia, que la ciencia se consideró como un saber teórico, pero actualmente ya no tiene esa característica, sino que es saber operacional? Ya. Ya. Bueno, la idea de teoría, derivada de la sabiduría, lleva a una concepción hermenéutica del saber. De ahí está la lógica utilitaria. En su forma acabada, la teoría es un sistema, dice acá, configuración conceptual completa, cuyos elementos son todos interdependientes y que por su misma estructura muestran su coherencia interna. Ya, esto como bien parecido a la esencia, así como explicaba en término griego, antiguo. Entonces, el sistema tiene su propia ley de funcionamiento y a través de ella manifiesta la ley del mundo y la verdad de la existencia. Se comporta como un revelador y no como un espejo. Esto es lo que caracteriza precisamente a la interpretación. ¿Ya? El discurso hermenéutico no es una descripción, es una recreación. ¿Ya? No se apega a la apariencia para construir su estructura exterior, sino que tiende a redescubrir su sentido. Sentido, dice acá, que es el elemento impalpable que atraviesa todos los objetos y todos los sistemas y los vincula a un movimiento universal de la manifestación del mundo. Esclarecer el sentido, entonces, es sumergir las apariencias estables del mundo en este devenir de su manifestación. Ya. Ahora sí vamos a hablar de la ciencia. Es claro que Acuérdense de la parte, los apuntes, ¿no? Donde habla de la saturación del sentido. ¿No? Algo de eso está ahí presente. ¿No? Ya, es claro que el discurso científico tiene algo de estas aspiraciones aún. ¿Ya? De hecho, es posible hasta que extraiga de acá su fuerza. ¿Ya? Pero puede incluso que solo por una desviación se integre a la acción y se autointerprete como acción. La ciencia permanece de forma completamente visible, en la ciencia permanece de forma completamente visible un rastro de la antigua idea de que existe un saber salvador, que libera de las ilusiones, etc., o de las falsas creencias. Dice, aunque las leyes expliquen todo y no se pueda escapar del determinismo, accederíamos a una forma de vida superior por el conocimiento de los mecanismos en los cuales estamos inmersos. También persiste en la ciencia moderna algo de la idea de la teoría, ¿no es cierto? Pero no se trata de un saber de la totalidad. ¿Ya? De hecho, a costa de fragmentaciones que a veces son muy artificiales de la realidad, es que la ciencia consigue desentrañar enigmas profundos. Pero el saber científico no es ni por lejos una recopilación de datos fragmentados. Se expresa en sistemas conceptuales que se adaptan convenientemente a la realidad. ¿Ya? Por eso la ciencia tiene también un aspecto indudablemente hermenéutico. La teoría, aunque sea parcial, es un discurso que intenta reconstruir a su manera el funcionamiento de ciertos sectores de la realidad, restablecer, al menos de modo hipotético, su vida oculta, captar sus principios constitutivos y se esfuerza así por predecir qué dirección sigue el movimiento de la manifestación del mundo. Ahora bien, hay que ser capaces de señalar que a pesar de que la ciencia sigue arraigada a estas concepciones previas, ha diseñado, y alejándose así de modalidades puramente especulativas e interpretativas del conocimiento, su propia originalidad, elaborando procedimientos para la obtención del saber. Y la idea de operación se encuentra acá en el centro de estos procedimientos. Perdón, la idea de Operación. No duda. Como en ese sentido, esta visión más parcial de la realidad versus lo completo, lo eterno, o más universal, ¿a qué se deberá o a qué se debe esa diferencia, como esa utilidad más parcial? Bueno, no podría en realidad dar una explicación Ya. externa al respecto, pero me parece a mí que también tiene que ver con la forma de acercamiento hacia la realidad de la ciencia. ¿Ya? Que juega un rol en, por así decir, en secuelarla, ¿ya? En partirla para poder comprenderla. ¿Ya? A diferencia de que antes se supone que el saber especulativo era saber de los principios generales y que no era de lo inmutable. Ya. Era contemplativo. Y esto es a cachetazo limpio. ¿Eh? La ciencia como operación entre a cachetear la realidad o la realidad entre comillas. ¿Eh? Sí, igual voy a entrar en detalle cómo hacer, reconoce la realidad de la ciencia. ¿Ya?
Bueno, hay en el procedimiento científico dos componentes esenciales, ¿ya? Los vamos a poner acá, que sería el razonamiento, pero que lo vamos a poner con T como teoría, ¿ya? Y la E, que sería la experimentación, ¿ya? O así ocurre por lo menos en la mayoría de las ciencias categorizadas como empíricas, ¿ya? Algo diferente pasa con las ciencias formales, pero vamos a hablar de ellas solo en la medida que nos permitan entender mejor las empíricas. ¿Ya? Bueno, el método de las ciencias experimentales podría resumirse de la siguiente manera. Una vez que el dominio de la investigación está bien delimitado y se ha familiarizado, se formulan determinadas hipótesis que se supone representan las regularidades más generales que presiden dicho dominio. ¿Ya? Estas hipótesis se presentan en propuestas generales, a partir de las cuales se pueden efectuar deducciones a propósito de propuestas de mismo nivel general o menos, o de menor generalidad. El conjunto virtual de todas las proposiciones que pueden obtenerse de las distintas hipótesis compone la teoría. ¿Ya? Las distintas hipótesis, en la medida de lo posible, se intentan formular a través de representaciones matemáticas, lo que ofrece un vasto abanico de posibilidades abstractas, cuyas propiedades son bien conocidas y que ofrecen otros tantos campos de representación, como los gráficos, por ejemplo. ¿Ya? En lo que es posible construir los modelos formales de las operaciones que se pretende caracterizar. El ejemplo clarísimo de esto, la física. Por ejemplo, ¿ya? Esta está basada en la utilización de una teoría matemática que se conoce bien. ¿Ya? El recurso a la teoría de las funciones es posible porque las magnitudes utilizadas en el análisis de los fenómenos físicos han podido ser asociadas a procedimientos de medida, es decir, a variables numéricas. ¿Ya? Por tanto, conviene representar las interdependencias de esta magnitud a través de funciones numéricas, ¿ya? Funciones de variables. Ahora, los análisis que pueden llevarse a cabo por medio de la teoría de las funciones obviamente van a tomar un cariz cuantitativo, ¿ya? Que permiten llegar a cuantificaciones numéricas, pero sin embargo las matemáticas ofrecen otro tipo de recursos al margen de la teoría de las funciones, ¿ya? El acercamiento matemático no es necesariamente cuantitativo en la ciencia, puede ser perfectamente cualitativo, ¿ya? Lo determinante del uso de la representación matemática no es la introducción del cálculo, sino que en términos kantianos, la construcción de conceptos. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? La representación matemática hace que lo que no es más que un predicado, por ejemplo, digamos, movimiento, ¿ya? En el cual se da globalmente una representación abstracta, hace que se corresponda con una entidad formal, cuyo comportamiento es conocido o en todo caso analizable de modo detallado, ¿ya? Por la sencilla razón de que esta entidad está construida por determinados procedimientos que le confieren una caracterización exacta y exhaustiva. ¿Se entiende esa idea, cierto? Es decir, se transforman las manifestaciones de la realidad en conceptos, ¿ya? Conceptos que son identificables, que son analizables, que son incluso verificables. O la ley de Newton, por ejemplo. Por ejemplo, la física igual es como el mejor ejemplo para entenderlo, va así como bien, ¿ya? Entonces, la acción de una teoría hace intervenir operaciones lógicas que son de carácter formal y que eventualmente pueden representarse por medio de algoritmos, como las construcciones matemáticas, ¿ya? Es entonces la teoría un medio de operaciones lógicas. ¿Cómo? Es la teoría un medio de operaciones lógicas. Ahí voy a entrar igual en más detalle después a qué se refiere con una operación lógica, ¿ya? Pero la teoría solo puede prestar los servicios a los que está destinada gracias a la noción de experimentación. ¿Ya? Este término no describe un simple contacto con el mundo real, ¿ya? En el contexto de la ciencia, sino que toda una intervención sistemática del flujo de las cosas. En el sentido estricto, un experimento es un procedimiento para hacer aparecer un efecto determinado, ¿ya? Ahí está. Detectable y analizable en circunstancias que han sido preparadas según un preciso plan y en función de ciertas hipótesis relativas a los posibles efectos. Ya, el ejemplo clásico acá es el hacer aparecer una dependencia funcional entre dos variables, ¿ya? Es decir, tenemos una variable que sería la independiente y la dependiente, entonces lo que hacemos nosotros es finalmente, bueno, todo el universo de variables que podamos conocer, pero que no queremos analizar, mantenerlas estáticas, ¿ya? Y hacer variar una para ver cómo varía la otra, ¿ya? En esa lógica es donde nosotros podríamos después, con los datos que obtenemos, hacer, por así decir, una función que mejor represente la dependencia entre esas dos variables, ¿ya? La idea de experimentación entonces suele ir asociada a una alteración introducida a un sistema, pero de forma controlada,
Es decir, nosotros variamos y vemos el resultado, y variamos un poquito más y vemos el resultado, y ahí recién construimos la función, ¿no es cierto? Y en consecuencia, se opone a la experimentación a una simple observación. ¿Ya? Ahora, la caracterización que acabo de hacer sirve también para la observación científica. ¿Ya? Porque observar científicamente no es anotar de forma masiva lo que sucede. ¿Ya? No es experiencia, es experimentación. Sino que es preparar todo un dispositivo con el que es posible recoger las informaciones de un tipo particular dado, ¿ya? Elegidas a sabiendas y que precede del sistema. Lo esencial de la experimentación, lejos de ser la recopilación de datos, es todo lo que le precede y todo lo que le sigue. ¿Ya? Debe haber una preparación del sistema, es decir, sometimiento a cierta violencia, la principal que consistirá en acoplarlo a sistemas artificiales cuyo comportamiento es perfectamente conocido. ¿Ya? De ahí que podamos hacer hasta mutar la variable que queremos evaluar. ¿Ya? Pero después, luego de recoger los datos y antes de llegar a un resultado significativo, hay que sintetizarlos, hacer la crítica de la experimentación, de modo de poder eliminar en lo posible el papel de los errores de observación, el sesgo, ¿no es cierto? E interpretar finalmente los datos frutos obtenidos para que puedan deducirse enunciados utilizables, ¿ya? Sobre la base de las ideas teóricas que se dispone para comprender el fenómeno. ¿Ya? Si X experimentación ha sido elaborada a partir de una hipótesis, es necesario que los datos obtenidos sean interpretados inmediatamente en función de dicha hipótesis. ¿Ya? Entonces el proceso experimental, como el proceso teórico, pueden ser analizados en términos de operaciones. Se tratará por un lado de operaciones materiales, ¿no es cierto? Y por otro de operaciones de razonamiento. Por tanto, el desarrollo científico es resultado de un vaivén entre el momento teórico y el momento experimental. Entonces, propongo una hipótesis, compruebo, no funciona, desde los mismos resultados propongo otra hipótesis y así. ¿Ya? Entonces, las hipótesis que están a la base de una teoría vigente en un momento dado son las que guían las experimentaciones que hay que emprender para constatar si tal efecto previsible se produce efectivamente cuando se dan las condiciones deseadas. La experimentación entonces solo aportaría una comprobación o una refutación. ¿Ya? Incluso a menudo será la misma experimentación la que sugiere las nuevas ideas que permiten formular más adecuadamente las hipótesis que van a venir. ¿Ya? Sin embargo, y acá vuelvo a la idea de operacional, sin embargo el proceso científico puede caracterizarse tanto desde el punto de vista teórico como experimental por su constitución esencialmente operatoria. Es esencial poner esto manifiesto para poder definir cuál es el tipo de saber. Ya. Un primer rasgo entonces de esta operatividad sería primero que cualquier operación es una transformación. ¿Qué decir con esto? Ya, el modo de acción de lo que en matemática y en lógica se denomina operador. ¿Ya? Nos proporciona el esquema más simple para entender qué es una operación. Haciendo, por ejemplo, A un operador, estamos chicos, ¿cierto? Siendo A un operador, este objeto se caracteriza por el modo en que puede transformar una entidad cualquiera, otra entidad que no es A, ¿cierto? ¿Ya? En otra entidad de un tipo bien preciso. ¿Ya? Por ejemplo, yo lo entendí a técnica, chicos, a qué se refería con esto. Tenemos un operador de inversión, I. ¿Ya? En lógica se caracteriza porque transforma una pareja de objetos de cualquier naturaleza, objetos que para esta ecuación van a ser A y B, ¿ya? En otra pareja formada por los mismos objetos, pero presentados esta vez en un orden inverso al precedente, ¿ya? Entonces sería B. ¿Se entiende, cierto? Ya, entonces el operador hace esto. El operador solo define la operación que se hace, ¿ya? Por eso es una transformación. Ya, entonces una segunda característica sería que la operación es de naturaleza formal. ¿Qué quiere decir que sea de naturaleza formal? Que las propiedades que le definen son independientes de la naturaleza particular de los objetos a los que se le apliquen. Entonces esto da lo mismo si son órganos, si son árboles, si son letras, da igual. Por eso son formales, porque se pueden revelar en cualquier otro momento, con cualquier otro objeto. ¿Ya? Entonces los objetos que intervienen en la definición de un operador no tienen ningún rol propio. ¿Ya?
están allí solo para explicar cómo puede ser aplicado al operador. ¿Ya? Por lo demás, pueden ser señalados por medio de variables, es decir, esto puede ser variable en un operador, cuya significación permanece enteramente indeterminada. ¿Ya? No entra a juzgar objetos, sino que genera operaciones entre ellos. Ahí está esa noción como de lo parcial versus lo... como Claro, no se mete con la esencia, Mm, ¿cachai? Sino que ve cómo interactúa. mm. ¿Ya? Y la tercera particularidad de la operación es que son tematizables. ¿Qué quiere decir con que sean tematizables? Que ella misma puede constituir un objeto, ¿ya? Y ser así eventualmente integrada a una operación de nivel más completo. ¿Ya? Entonces acá se da el ejemplo que este operador de inversión que vimos puede formar parte de un operador de combinación que asociará según un orden determinado dos o más operadores. ¿Ya? En general, no hay un nivel supremo en el dominio de las operaciones que esté constituido por las operaciones de nivel más alto. ¿Ya? Precisamente por ser de naturaleza formal, es decir, que no dependen de los objetos que transforman, la operación es una entidad objetivable que puede ser integrada a su vez en otras operaciones. ¿Ya? La cuarta propiedad es que son generalizables. Generalizable. Toda propiedad, como vimos, puede ser representada por un esquema abstracto que indique cómo produce su efecto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Tal esquema puede ser utilizado siempre en otro más general, correspondiente a tal o cual propiedad formal, ¿ya? Característica de la operación en cuestión. Por ejemplo, acá dos ejemplos que serían, dicen operaciones aritméticas de suma y multiplicación, ¿ya? Que son operaciones recursivas. ¿Se entiende por qué son recursivas, cierto? ¿Se acuerdan que la multiplicación es lo mismo que poner más? Ya, eso es lo que vemos que es puramente formal. Pero esta característica, que puede ser esta operación que se hace paso a paso, ¿ya? Puede ser incluso otra operación más, que dé la característica de operación recursiva. ¿Ya? Entonces se van acoplando a niveles más altos. ¿Ya? A eso se refiere con que se generaliza. Y quinta particularidad entonces de la operación consiste en que nunca es una entidad aislada, sino que está siempre inscrita en una red operatoria, ¿ya? Es decir, que funciona con otras operaciones además, ¿ya? Que además puede extenderse sucesivamente a medida que se efectúan nuevas generalizaciones. ¿Ya? Sus propiedades formales convierten a las operaciones mutuamente solidarias. ¿Ya? Ahora, como la generalización puede en principio proseguirse indefinidamente, el desarrollo de la red que inscriben, de hecho, las diversas operaciones posibles pueden extenderse a dominios cada vez más amplios, ¿no es cierto? Al final debería poderse considerar una caracterización de todo el campo operatorio, pero esto es una idea límite, falaz en realidad, ya que esta, por así decir, caracterización completa del campo operatorio, ¿ya? Sería además tematizable, por tanto nuevamente caracterizable, ¿ya? Y a su vez por esquemas operatorios de orden superior y así sucesivamente, es decir, es como el número, siguen avanzando, podrían seguir generalizando y tematizando hacia arriba. ¿Ya? Por tanto, estamos obligados a representarnos el dominio del operatorio en cuanto tal como un horizonte de copertenencia en el cual se inscriben las redes parciales, ¿ya? Tal cual como entendemos los números finalmente. Que pueden jugar un papel, por así decir, a distintos niveles, ¿cachai? Pero que mantienen como por así decir, un campo en que trabajan todas por igual, ¿cachai? O sea, yo puedo tematizar una operación o hacerla más compleja, pero ella sigue teniendo pertenencia si yo la juego con una de nivel más bajo, ¿cachai? Hay un campo único donde funcionan las operaciones, independiente del nivel de complejidad que vaya adquiriendo. Vale, igual. ¿Cachai? Estaba tratando de justificarlo mediante con otra cosa. ¿Cómo? Estaba tratando de justificarlo con otra cosa. Es difícil, yo traté de buscar y, por ejemplo, pero cuando cachemos en la relación con la operación con la tecnología, es más sencillo de entender. Sí, las organizaciones políticas de carácter celular, marxista-leninista, funcionan como militantes que en teoría trabajan en una célula y en un organismo superior. Ahora, este tema ¿Qué? de la generalización, pensar en la crítica que hablamos en la sesión pasada de la hipótesis de la regresión hermética, es
como, hay una forma de interpretar la realidad de una cosa muy particular, que era, por ejemplo, la teoría de sistemas, no sé, se aplica a la biología y después a la ciencia y después a no sé qué, y después... Y ahí, por ahí va la cosa. Es que por ahí fue la construcción conceptual de la ciencia, porque nosotros podemos ver que tenemos, por ejemplo, las moléculas, o la física, ¿cachai? Y la física está subordinada, no sé, pues a las partículas subatómicas, y las subatómicas a los átomos, y los átomos a las moléculas, y las moléculas a células, y así, ¿cachai? A eso se refiere con que es generalizable y tematizable, ¿cachai? Que al final cada eslabón puede ser un tema, finalmente, y se puede generalizar a uno mayor, ¿cachai? Y finalmente, todos generan una sola red, con la cual se comprende la ciencia globalmente, ¿cachai? Más o menos. Ya, se está entendiendo, ¿cierto? Pero esas son las características de la operación. De la ciencia actualmente, porque la ciencia que entendía como un saber operativo. ¿Ya? Ya, ahora bien, dice, la realidad no se presta de golpe para este tipo de aprehensión, para tomarla así, digamos que sería sencillo. ¿Ya? No se puede pasar directamente de la percepción y del comportamiento práctico espontáneo que la acompaña a la construcción teórica y a la práctica experimental. ¿Ya? Falta un intermediario, que estaría acá, que sería el modelo. ¿Ya? Un modelo es una construcción abstracta a la que se supone proveedora de una aproximación esquemática e idealizada del campo concreto que se investiga, ¿ya? Y cuya estructura es suficientemente simple como para poder ser descrita por los recursos conceptuales existentes. ¿Ya? El tipo paradigmático del modelo es el sistema. ¿Ya? Un sistema que es una entidad ideal, que posee eventualmente cierta estructura interna, que puede caracterizarse por ciertas propiedades bien definidas, por variables en general que cambian en el curso del tiempo, y que es susceptible de encontrarse en un estado enteramente analizable en un momento particular. Dice acá, las propiedades del sistema no son fijas, obviamente pueden encontrarse en distintas fases o en caso de ser cuantificables, tomar diferentes valores numéricos. ¿Ya? Tanto estos como las fases en las que se encuentra el sistema determinarán el estado de ese momento dado. Ahora, si el sistema posee una estructura, ¿ya? O por lo menos si se tiene en cuenta su estructura, se considera que es descomponible, ¿ya? En un cierto número de elementos que pueden ser asimilados además como subsistemas, ¿ya? Y son parte tanto capaces de adoptar en cada momento un estado determinado. ¿Ya? Entonces, estos elementos, componentes, están vinculados entre sí por medio de ciertas interacciones que son propias del sistema, ¿no es cierto? Y el conjunto de esas interacciones es la que constituye la estructura misma. Por tanto, el estado de un sistema, el estado me refiero a lo que podemos analizar en un momento dado, está determinado a la vez por los estados de sus subsistemas en el mismo momento y por la forma que tienen de vincularse estos componentes en ese mismo momento. Sistema respiratorio, ¿podéis decir algo al respecto? Una célula podría funcionar así. Es que todo sistema funciona igual, ¿cachai? O sea, si nosotros queremos analizar cómo está el sistema, una célula, en este momento tenemos que ser capaces de analizar todos sus subcomponentes, es decir, los organelos, ¿cachai? Y cómo se relacionan los organelos entre ellos. De ahí se define el estado de la célula en ese momento. ¿Ya? Ya, entonces el objetivo propuesto al momento de estudiar un sistema es ver cómo varía este en el tiempo. Perdón, no tanto con la relación de la célula con el entorno, todavía no. Todavía no estamos hablando de un sistema. Un paso pre, ya. Te estamos hablando, es que estamos explicando qué es un modelo. No te morí. No, porque es que era para poder hacer la diferencia como Es que cuando tú decís que la célula se vincula con algo externo, el sistema es más amplio. Ya deja de ser la célula. Sí. ¿Cachai? Y entonces la célula va a ser un subsistema. Ya. Entonces, bueno, el objetivo propuesto al momento de estudiar un sistema es ver cómo este varía entonces en el tiempo. ¿Ya? Para ello se recurre a lo que podríamos denominar una ley de evolución. ¿Ya? Cuando se dispone de esta ley de evolución, en principio es posible predecir o incluso retrodecir a partir de un instante dado todos los estados del sistema en cualquier instante. ¿Ya? Entonces, si nosotros sabemos cómo funcionamos, podemos predecir cómo va a funcionar y podemos decir cómo estaba antes. ¿Ya? Sin embargo, esto es bien interesante, hay que recalcar que todo modelo es una idealización. ¿Ya? Y la teoría es en realidad una descripción del modelo, no de la realidad. ¿Ya? Entonces, por medio del modelo, la teoría se refiere a la experimentación que desde luego no se desarrolla en un dominio ideal, sino que en la realidad. ¿Ya? Esto significa
significa que la experimentación solo se atiende a los aspectos de la realidad estudiada que se prestan a la interpretación que el mismo modelo proporciona. ¿Ya? Entonces, en el modo de proceder de la ciencia se da inevitablemente una cierta reducción del mundo. ¿Ya? Esta reducción se realiza concretamente a través de la preparación que constituye la fase inicial del proceso de experimentación. Ahora, la construcción de un modelo para poder explicar una teoría, ¿no es cierto? Está determinada por la precomprensión de la realidad estudiada, de lo que somos capaces de comprender antes de, por así decirlo, definir cuál va a ser la teoría, que actúa al menos de forma implícita en la elección de las propiedades características, en la forma de describir la estructura, en el modo de conseguir las interacciones, en la idea que nos hacemos de la ley de evolución. Por tanto, el acercamiento hacia la realidad es a través del modelo. ¿Ya? Entonces, en la base de la idea del sistema, o de modelo, en este caso, hay una concepción analítica, funcionalista y de cierto modo determinista del funcionamiento de la realidad. ¿Ya? Es decir, a través de la construcción del modelo nosotros seríamos capaces de decir que la realidad funciona así y tiene estos componentes y se relacionan de esta forma. ¿Ya? Por tanto, es un acercamiento, ¿no es cierto? A medida que tenemos más conocimientos podemos además agregar más colores a ese sistema. ¿Ya? Entonces, en la preconcepción modelizante, en función de lo que acabo de decir, subyace toda una ontología, ¿ya? Un sistema de interpretación del mundo que da cuenta de estas en términos de entidades concretas, caracterizadas con precisión por sus propiedades intrínsecas y por sus interrelaciones. ¿Ya? En cierto sentido, la acción científica sigue el dictado de los modelos utilizados y de las ontologías subyacentes a estos, de modo que no hace sino encontrar de nuevo en el ámbito de los procedimientos efectivos de invención lo que ya estaba al menos implícitamente presente en el modelo. Lo característico del proceso científico es precisamente este fenómeno notable de la adaptación mutua entre un sistema de representación que pone en juego una ontología interpretativa de tendencia fuertemente formalista y por otro lado un sistema de acción que se construye según secuencias operatorias susceptibles de un control preciso y de una organización enteramente regulable. Ya. Esta caracterización del saber científico nos permite explicar cómo y por qué este saber es esencialmente evolutivo. Entonces, en esta ocasión nos vamos a tener a analizar la dinámica solo de orden interno de la ciencia, ya que la de orden externo, es decir, en sus relaciones con los sistemas socioculturales, la vamos a ver en la sesión siguiente. Ya. Lo dicho hace un rato sobre el papel anticipador de las teorías y los vaivenes entre teoría y experimentación. ¿Recuerdan que decíamos que así se construía la ciencia finalmente y los saberes? Indica desde ya que la ciencia esencialmente es un proceso no acumulativo, ¿ya? Porque supone momentos de reorganización, como cuando se produce una modificación fundamental de la hipótesis básica de cualquier modelo. La física cuántica. Por ejemplo, llega una teoría nueva a remover, por eso podríamos decir que no es acumulativo. Pero es como la lógica de la falsación, ¿se va a hacer por falsear la idea previa? O... No necesariamente por parcial, sino que, bueno, aquí igual voy a entrar más en detalle, pero finalmente cuando tú no eres capaz de demostrar una teoría, no es que demuestras per se que es falsa. ¿Sí? Entonces, cuando tú construyes un modelo que en teoría representaría mejor la realidad, lo que estás haciendo es reemplazar. E ir buscando la nueva teoría que haría que ese modelo funcionase. ¿Ya? Ya, entonces, esquemáticamente, el crecimiento de la ciencia podría analizarse en procesos elementales que se estructuran del siguiente modo. Y esto es básicamente el método científico. Perdón. En este avance de esta nueva reinterpretación, ¿lo que cambia es la teoría o el modelo? Porque el modelo parece que queda fijo, ¿no? Ambas. Ambas. Porque finalmente el modelo se construye en base a los conocimientos previos, pero si hay una teoría que está refutada, Ya. tiene que hacerse nueva hipótesis que tienen que ser además comprobadas a través de la experimentación. Ya, esquemáticamente el crecimiento entonces seguiría del siguiente modo. Yo voy a describir un poco el método científico. En verdad todos lo entendemos, ¿no es cierto? Ya se formula un problema a partir de las informaciones disponibles, ¿ya? Y además de las concepciones admitidas en ese momento, y eso es lo importante, ¿cachai? Con lo que tiene razón con lo que dijo el Kevin recién. Que finalmente las especulaciones que nosotros podemos hacer de la realidad guardan relación obviamente con las teorías que están aceptadas en ese momento. ¿Ya? Eso quiere decir paradigma. Claro. Hasta que no llegue una nueva teoría que... Bueno, para resolver el problema se formula una hipótesis, o mejor aún, como se suele hacer, varias de ellas, entre las que habrá que hacer una selección.
Estas hipótesis son de tal naturaleza que pueden dar lugar a procesos concretos, gracias a los cuales se pueden poner a prueba en la experimentación. Aquí las hipótesis serán rechazadas y quizás una aprobada. ¿Ya? Nos encontramos entonces en una situación nueva, en la cual se ha añadido un nuevo elemento a la situación inicial y permitirá eventualmente su reinterpretación completa. Es decir, pues si nosotros probamos una teoría o una hipótesis nueva, se reestructura todo el paradigma anterior, ¿no es cierto? Porque se incluyen nuevas informaciones. Bueno, y a partir de esto puede plantearse un nuevo problema y recomienza el ciclo. Ahora, lo que hay que señalar es que la teoría juega un rol prioritario en cada etapa de este proceso elemental, ¿ya? Porque la teoría sugiere el problema, sugiere las hipótesis adecuadas, ¿ya? Que solo pueden elaborarse en el marco de que la teoría proporciona. En ese marco además se prepara el plan con las experiencias de control que van a usarse. Y finalmente a ella se acude para interpretar los resultados. ¿Ya? Entonces la teoría precedente marca todo el paradigma de lo que se va a hacer en el proceso científico. ¿Ya? Por tanto, en consecuencia, no es sorprendente que el problema central de la dinámica interna de la ciencia sea el de la transformación de una teoría. ¿Ya? El principio es sencillo. Una teoría se transforma modificando las hipótesis en las cuales se funda. ¿Ya? Y nos vemos obligados a tal modificación cuando las pruebas de experimentación suponen el rechazo de la hipótesis previamente admitida. ¿Ya? Pero la introducción de nuevas teorías no se hace al azar. ¿Ya? Como ya se ha insinuado en lo que acabamos de hablar, se guía por ciertos principios de orden metateórico, es decir, que están antes de la teoría, ¿ya? Que dirigen la elaboración de las teorías y sus transformaciones. Pero esto no basta para describir la dinámica interna de la ciencia, a pesar de que ya avanzamos bastante. La ciencia tiende a elaborar sistemas de grado de generalidad cada vez mayor, ya como hablábamos de esta ascensión de nivel, ¿no es cierto? El sistema científico no es una estructura inerte, aunque se haya conseguido un estado de equilibrio transitorio. Solo existe en realidad bajo la forma de un funcionamiento, tanto en el ámbito de la teoría como en el de la experimentación. Las retroacciones que se establecen así conducen a extensiones teóricas que se caracterizan por poseer un grado más elevado de generalidad y un mayor poder de unificación. ¿Ya? Es muy probable que el devenir de la ciencia pueda ser considerado como un caso particular de un esquema general que se encuentra en todos los dominios de donde hay formación y evolución de sistemas complejos, el esquema de la autoorganización. ¿Ya? Sin entrar en un análisis detallado de esto, podríamos en resumen decir que la ciencia y particularmente su evolución tienden a producir sistemas cada vez más complejos y más integrados. ¿Ya? No solo se influencian recíprocamente ciencias formales y empíricas, sino que las propias empíricas se relacionan cada vez más unas con otras, bien prestándose mutuamente diversos sistemas de análisis y explicación, o bien suscitando problemas que dependen de las teorías generales, que pueden utilizarse en los más variados campos de aplicación, como la teoría de sistemas, la teoría de algoritmos, etc. ¿Ya? Desde luego que no se puede hablar de unificación, pero las diversas interdependencias y retroacciones entre los sistemas científicos tienden a intensificarse. ¿Ya? Se da por tanto una especie de efecto global de autoorganización que se superpone a los procesos de autoorganización que tienen lugar en los distintos sistemas particulares. Lo que sugiere que la ciencia tiene la tendencia, bajo la acción de su propio funcionamiento interno, a constituirse como un vasto sistema formado a su vez por subsistemas de interacción que evolucionan hacia formas cada vez más autónomas. ¿Ya? Esto no quiere decir de forma alguna que este sistema pueda considerarse como algo aislado, ¿ya? Sino que por el contrario solo puede funcionar en la medida en que está en relación con otros sistemas, sobre todo con los sistemas socioculturales. ¿Ya? El crecimiento de esta autonomía significa que este campo posee cada vez más los recursos necesarios tanto para asegurar su propio funcionamiento y por lo tanto su interacción con los demás sistemas, como también su propio crecimiento. El desarrollo de la ciencia es cada vez más independiente de circunstancias exteriores, estaría cada vez más ligado a factores internos, dependiendo solo de sí misma. ¿Ya? Si esto es así, puede considerarse que el desarrollo de la ciencia se hace de forma cada vez más consciente, reflexiva, ordenada y según un esquema que es como todos los procesos que organiza, cada vez más racional. ¿Ya? Entonces, la importancia que adquieren las consideraciones. Oye, tengo otra duda. Y esto ya tiene que ver como con mis problemas de comprensión. Porque por lo general cuando leemos a algún autor, a mí yo entro a dudar sobre qué cosas el autor está describiendo sobre un tema y qué cosas el autor opina o afirma sobre ese tema. En este momento, Ladriel, lo que acabáis de comentar, Ladriel está explicando cómo es que funciona la ciencia. ¿Está opinando cómo funciona? Está opinando,
porque no sé, porque ponte tú, no sé, una de las conclusiones dentro de todo lo que he comentado, ¿cachai? Ya, la ciencia no avanza de manera acumulativa, sino que avanza mediante revoluciones, que no es una idea de Gabriel, es de Thomas Kuhn, ¿sí? El paradigma. La idea de paradigma. Ya. Hay una cosa. Otra cosa, que la ciencia avanza cada vez más independiente, o sea, cada vez más centrada en sí misma. Esa es una idea de Ladrier. O sea, Ladrier piensa que la ciencia funciona así. Yo creo que la O la constata. está describiendo. Yo creo que lo describe. O sea, lo constata y lo describe. En ningún momento va a criticar esa idea. Eso, o sea, me entendí la pregunta, ¿cierto? Ladrier plantea eso. La ciencia se centra cada vez más en sí, y por lo tanto es cada vez más racional. Sí. Creo que es lo Yo creo que sí. Sí, pero hay una deja la puerta abierta con los preconceptos. ¿Verdad? Porque finalmente, a pesar de este aumento de complejidad, ¿cierto, no? Hay siempre nuevas hipótesis que surgen de los preconceptos teóricos. ¿Ya? Y esto hace que el sistema también tenga aperturas, ¿ya? Hoyos por donde respira. ¿Ya? Eso. Y creo que estoy entendiendo lo que quieres preguntar. Voy a volver a la primera cosa que dije. Estamos hablando de ciencia, no de tecnología. Y Sí, creo que ya, por ahí sí. va la respuesta A. Porque la ciencia se maneja solo en la teoría, no en lo que cómo se transforma la realidad. No. No, es que, ¿sabéis? Es que, ya, pero yo creo que probablemente cuando me toque con el Kevin, cuando nos toque hablar un poco también de las ideas de ciencia, vamos a chocar un poco con la vida, o vamos a hacer chocar a Feyerabend con la vida. Y nos va a tocar, no sé si defenderlo, pero explicar lo que plantea Feyerabend sobre ciencia, y lo que igual es como el niño que juega con caca dentro del concepto de autores que te estamos comentando. Son todos. Pero ¿sabéis que hay- Es una guerra contra Feyerabend. Pero hay críticas que son súper válidas. De repente llegó la caca al seminario. ¿Sabéis qué? Hablando en serio, hay críticas que son súper válidas. O sea, por ejemplo, en esta idea residual de saber contemplativo de la filosofía, que la ciencia todavía poseería. Esto de que hay un saber, hay una razón, hay una verdad a la cual nos vamos a acercar eventualmente mediante el desarrollo de la ciencia, es cuestionable. Porque de partida presupone, y eso es un carácter sumamente ideológico, me sorprende que esté presente en la propuesta o en el planteamiento de la derecha, presupone que hay una razón, que hay una verdad, que hay una realidad única que vamos a descubrir mediante este método. O sea, yo creo que, o sea... Yo creo que él lo plantea finalmente como una propuesta psicohistórica. O sea, no, creo que lo que se está describiendo acá no es como... no es como lo que piensa realmente el autor acerca de qué es ciencia, sino que es como lo que se va como analizando, y frente a eso se va a hacer como una crítica de él, porque al final es como que todo siempre se plantea que la ciencia funciona así. En todos lados tú veis Claro. que se plantea así. O sea, yo creo que esa era como la duda, ¿no? O sea, como... Claro, justamente. ¿Viene la crítica después? Yo creo que Sí, va a po. haber una crítica, ¿sí? Ya. Pero la parte siguiente, ¿no? Ya. Hoy día estamos teóricos. Sí. Este del orden interno. Estamos en Esto, ¿qué? Estás hablando como de explicar, por así decir. Hablando de explicar, por así decir, la esencia del proceso científico. Ya. ¿Cachai? De que después lo hace bolsa, así. Esta es la segunda parte del texto. Perdón, profe, que viene sin estudiar. Oye, estudia. Yo tengo una duda respecto a la afirmación de que la ciencia es cada vez más racional. Se refiere a que, como está cada vez más basado en lo que ha determinado previamente, que cada vez lo nuevo o las nuevas como hipótesis van como basándose en lo anterior. Se refiere a eso, que cada vez está como, Claro. lo dice, se ensimisma sobre sí. Sobre su propio La proceso, ciencia. claro. Entonces, Finalmente. a medida que va determinando cosas, lo nuevo va siendo siempre en base a la filosofía. Y va siendo siempre más real, Y más más avanzado. cercano a la verdad, Supuestamente más cercano a la idea racional de la filosofía clásica. Ya. Pero hay una cosa que me llamó la atención al resto de los procesos del proceso cumulativo.
¿ah? Yo tengo la sensación como que en este esquema que está proponiendo la Denis, que me parece un esquema formal, no hay lugar para la historia. No, ¿Ya? para nada. De hecho, Que esto explica todos nuestros problemas cuando nosotros tratamos de aplicar la historia, por ejemplo, en el accidente cardiovascular tratamos de aplicar la historia y le decimos a los estudiantes, vean cómo durante 10 años pasó esto. Ah, ya, pero ahora esto. ya sabemos la verdad. ¿Ah? Ya sabemos la Ahora verdad. sabemos la Problema verdad. acelerado. ¿Ah? Eso es un problema como que la tendencia formal de la ciencia excluye la posibilidad misma de volver atrás. Hay superación. Claro. Y de hecho habla precisamente de eso al inicio de la sección siguiente, donde habla de que uno de los principales efectos de la ciencia y tecnología en la sociedad es la desestructuración de esta, el desarraigo. Entonces el riesgo de lo operacional sería ese desarraigo hacia la historia. ¿Lo tomamos como un riesgo? ¿O lo tomamos como un beneficio? ¿O lo tomamos como...? Bueno, desde el punto de vista en realidad. Es que no estamos en la operación todavía, no estamos en la tecnociencia. Sino estamos en la aventura de la ciencia como racionalidad. ¿Ah? En esto estamos. Acá todavía La no hay descripción implicancia. formal es en la descripción de una aventura. ¿Ah? La aventura que es la aventura del occidente de haber producido la racionalidad científica. Ahora, ¿qué pasa cuando esto se cruza? ¿Cierto, no? Además, cuando esto se cruza, se va a la mierda. Puta, se me salió un garato. Se va a la mierda. El principio de que esto es completamente objetivo y separado de mí, ¿cierto? ¿No? Cuando vimos todo el problema de la medicina nazi y la relación entonces de toda esta gente, todos estos discursos con la realidad, y ahí no estamos hablando de este formalismo, estamos hablando de otra cosa. Por eso, al inicio de la presentación decía que hablábamos de la ciencia en sí misma, para después ver cómo se relaciona con el otro sistema externo. ¿Ya? Perdona un transporte. No lo puedo evitar. Entonces, como decía, el desarrollo de la ciencia es cada vez más independiente de las circunstancias externas, depende ya solamente de sus formalismos internos, ¿ya? Y si esto es así, puede considerarse que el desarrollo de la ciencia se hace cada vez más de forma racional, como he explicado. Bueno, la importancia que adquieren las consideraciones epistemológicas en los procesos científicos, no como regulaciones internas principalmente, demuestra claramente que el desarrollo de la ciencia es una empresa autocontrolada y por tanto autónoma. Fin la ciencia. Vamos a la segunda mitad. Recién. Terminamos ahora. No, falta la tecnología. La hago rajado. ¿Algo tenías ahí con esto? ¿Y qué más en la próxima semana? Ponte perro con más cortina. Llevo un tercio del texto, sí, y ahora la hago rápido. Salud. Oye, ¿podemos ¿No tienen algo más fuerte? ¿Podemos hacer un interludio? ¿Podemos tomar algo más fuerte más tarde? Ay, en mi casa, eso quería decir. Ya armamos. Armamos la rosca. Ya. Ahí, Pancha. Vamos a continuar, voy a tratar de hacerla rápido. Ya. Si no me tengo que echar, no, ya. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la tecnología. Ya, ahora, el asunto acá no se trata de la tecnología en general, sino que lo que vamos a hablar es de la tecnología moderna. ¿Moderna por qué? Porque es la tecnología en relación con la ciencia moderna. ¿Ya? Dice, desde cierto punto podríamos, se tiene la tentación de concebir la tecnología moderna como un proceso continuo que, iniciado en los orígenes de la especie humana, no ha cesado de intensificarse en los últimos siglos. ¿Ya? Desde este punto de vista nos veríamos obligados a concebir a la tecnología moderna como un modo particularmente sofisticado de una práctica ancestral, por así decirlo, ya completamente tradicional. Es decir, entre las épocas anteriores y las actuales solo habría una diferencia cuantitativa del fenómeno de tecnología, es decir, de la cantidad de construcciones, ¿no es cierto?, o de inventos, por así decir, y no una diferencia puramente cualitativa. Hasta podría decirse que el desarrollo tecnológico es el que hizo posible el desarrollo de la ciencia. ¿Ya? Existe una anterioridad y una prioridad de la tecnología sobre la ciencia. Pero la tecnología moderna está estrechamente ligada con un modo de o sea, por otro lado, está estrechamente ligada con un modo de producción que es el de la industria moderna, basada en una combinación específica entre una extrema división del trabajo y un altísimo nivel de integración de las actividades. ¿Ya? Uno de los efectos de este tipo de organización del trabajo es que hace posible la producción a gran escala de bienes. ¿Ya?
y en otro sentido posibilita la realización de proyectos enormemente complejos. Entonces existe por un lado la producción en masa actualmente y por un lado la puesta en marcha de enormes proyectos, como por ejemplo La desalinización, por ejemplo. Claro. como viajar fuera del espacio, o sea, fuera del espacio, fuera del aire. Entonces hay que tomar nota de esta interacción muy específica que juega un rol decisivo en la manera de concretarse el impacto de la ciencia y de la tecnología en la sociedad moderna. ¿Ya? Pero como el impacto de la sociedad lo vamos a ver en la siguiente, no vamos a hablar de eso. Entonces nos vamos a volcar a la tecnología en sí misma. ¿Ya? Entonces el primer paso sería esclarecer la diferencia cualitativa de la tecnología moderna con la tecnología de los estados anteriores. Bueno, se ha resaltado el rol decisivo que desempeñó, por ejemplo, en la historia de la civilización invenciones como el fuego, como la rueda, ¿no es cierto? La aparición de los métodos de tratamiento de fenómenos naturales como la cría de animales, como la agricultura. ¿Ya? Sin embargo, lo que parece decisivo acá es el modo de evolución. ¿Ya? La tecnología antigua se desarrolló muy lentamente sobre una base que parece haber sido esencialmente práctica. ¿Ya? Lo que no quiere decir que carezca de un carácter altamente racional. ¿Ya? Los inventos realizados en estas condiciones, eso sí, no parecen haber tenido un carácter sistemático. ¿Ya? El azar tuvo un rol importante y esto explicaría la lentitud del desarrollo tecnológico en sus comienzos. Pero lo verdaderamente característico es que la evolución tecnológica es cada vez más rápida, toma un carácter cada vez más sistemático y más consciente. En consecuencia, es fácil percibir cuál es la relación estrecha que es establecida con la ciencia. ¿Ya? Aunque no hemos llegado a una racionalización integral, es decir, que el desarrollo tecnológico no se basa enteramente en base a la ciencia, es significativo sí que la actividad tecnológica contemporánea está ligada a la práctica científica en sus cimientos más profundos. ¿Ya? Entonces es interesante constatar cómo en el principio las teorías científicas seguían a las innovaciones tecnológicas, ¿ya? Mientras que en los últimos años la teoría precede a las innovaciones técnicas. Parece entonces que la interacción estrecha con la ciencia es una de las características específicas de la tecnología moderna. Pero se plantean dos problemas en esta relación. Uno, que dada la intensidad de esta interacción, ¿existe aún una verdadera distinción entre ciencia y tecnología? Y dos, ¿cómo es posible esta interacción? ¿Ya? Entonces, aparentemente la frontera entre ciencia y tecnología se debilita. ¿Ya? Lo que más llama la atención por encima de todo es que nos encontramos ante una actividad socialmente organizada, planificada, que persigue objetivos elegidos conscientemente y de características esencialmente prácticas. Este término parece que puede caracterizarse tanto como para lo que se hace en nombre de la ciencia como para lo que se hace en nombre de la tecnología. Dice, de hecho, aún sin considerar los aspectos sociales de la actividad científica, que en efecto le acercan mucho a la actividad tecnológica, podría usarse la estructura interna del proceso científico para mostrar que tiende a confundirse cada vez más con el proceso tecnológico. No es posible proceso alguno sin experimentación o al menos sin observación, pero a medida que progresa la investigación y se aleja del campo de los objetos de proporciones humanas, hay que acudir a mediaciones instrumentales progresivamente más sofisticadas, es decir, a la tecnología. Pero en sentido inverso, la utilización de tales instrumentos y sobre todo la interpretación de los resultados que permite obtener exige el empleo de teorías cada vez más eficaces. Pero para que haya un progreso hace falta una correspondencia apropiada entre el estado de las teorías y el estado de las tecnologías de experimentación. Lo que indica este hecho es que hay una interacción importante entre ciencia y tecnología, que el progreso de una depende en parte de la otra, pero no que ciencia y tecnología tiendan a confundirse. ¿Ya? Y para hacer la diferencia, en palabras simples, podría decirse que el objeto de la ciencia es el progreso en el conocimiento, mientras que la tecnología tiene por objetivo la transformación de la realidad. ¿Ya? La ciencia tiende a adquirir nuevas informaciones sobre la realidad, mientras que la tecnología tiende a introducir esa información en los sistemas ya existentes. ¿Ya? De modo más preciso, lo que la ciencia pretende es la elaboración de sistemas explicativos y predictivos. ¿Ya? Se intenta establecer un vínculo entre dos estados separados por un intervalo de tiempo, que fue por lo que veíamos en la lógica de variables. ¿No? Ok, una consulta. ¿Toda tecnología es una entidad material concreta? No, pero ahí vamos a explicar por qué. Entonces se intenta establecer, como decía, un vínculo entre dos estados separados por un intervalo de tiempo. Y siempre es el conocimiento que se tiene de las leyes de evolución el que permite establecer este vínculo. Por supuesto, interviene activamente en los estados, o sea, se interviene activamente en los estados de los sistemas que estudia con los métodos experimentales. La meta que se persigue entonces al efectuar estas manipulaciones es la de poner a prueba el esquema teórico que se dispone, que es lo que hablamos de la experimentación y la teoría y cómo se van construyendo el modelo. ¿Ya? Pero en el campo de la tecnología se trata principalmente de intervenir el curso de las cosas.
¿ya? Para impedir que se produzcan ciertos estados o que por el contrario para hacer aparecer estados que no lo harían espontáneamente. ¿Ya? El problema tecnológico propiamente tal consiste en obtener el resultado merecido con el máximo de eficacia, es decir, que obviamente se logre lo que se quiere lograr. Por lo tanto, se trata entonces de introducir alteraciones dispuestas de modo que se produzca una evolución real en el estado de las cosas dado hacia la situación deseada. ¿Ya? Entonces hay una diferencia importante entre ciencia y tecnología. Si la ciencia trata de describir cómo se pasa de un estado a otro, la tecnología precisamente lo que haría es, si se desea llegar a ese estado, cómo hacerlo más rápido, cómo llegar a otro o cómo hacer que no llegue a ese estado. ¿Ya? Entonces uno de los casos más típicos de intervención tecnológica consiste en crear un sistema artificial, por ejemplo. Es decir, un sistema capaz de funcionar según normas dadas, pero que no puede ser producido por la evolución espontánea de los sistemas naturales. Hablemos, por ejemplo, de un hilo de cobre. ¿Ya? Un hueco. ¿Ya? Este material es el resultado de toda una serie de operaciones intermedias a partir de un pedazo de piedra. ¿Ya? Cada una de estas operaciones consiste en acoplar el objeto a un medio apropiado para transformarlo en otro objeto, dotado de propiedades parcialmente diferentes a las del objeto precedente y aptas para adaptarse a las operaciones subsiguientes. ¿Ya? Entonces, los diferentes modos de intervención que componen un proceso tecnológico implican toda la introducción de la acción humana. Ya esta no es necesariamente material. ¿Ya? Pero ¿qué es lo característico de esta acción humana? Que puede escoger sus zonas de intervención y efectuar enseguida una secuencia ordenada de operaciones conformes a un plan. Este plan constituye una representación previa del conjunto de operaciones que hay que efectuar y del efecto buscado. Incluye, por tanto, la fijación de un objetivo. ¿Ya? La organización de la acción según un plan y la capacidad correlativa de provocar en forma premeditada efectos inéditos presuponen la producción de nuevas informaciones. ¿Ya? Entonces, lo propio de la acción es elaborar informaciones inéditas, ¿cierto? Y proyectar estas informaciones en los sistemas materiales exteriores al organismo corporal. ¿Ya? Lo esencial de la tecnología no son los materiales, aunque haya que servirse de elementos que tengan propiedades bien determinadas. Lo esencial es el esquema de montaje. ¿Ya? Y este puede considerarse de dos modos: en cuanto a proyecto de realización o en cuanto realizado concretamente en el producto mismo que sostiene. ¿Ya? En cuanto al plan, el esquema no es más que información. En cuanto a la estructura, representa un nivel de organización. ¿Ya? ¿Qué similitudes tiene con el modelo? Este esquema de montaje. Mira, no sé si tiene una relación directa, pero me parece que este esquema de montaje tiene que ver más bien con determinar, no sé si a priori es la palabra, pero determinar un objetivo y ensamblar distintas partes de los saberes ya que se tienen, ¿cachai? Para llegar a tal objetivo. A diferencia del modelo que trata de explicar lo que sucede espontáneamente. ¿Cachai? ¿Cómo? ¿Dijiste? Aunque lo que yo entiendo es que el esquema de montaje es como el plan de acción, como que es cómo pongo las piezas para que pase lo que yo creo que pase, mientras que el modelo explica lo que ya está pasando. Claro. ¿De qué forma en ese sentido no puede ser abstracto, no puede ser concreto? Porque no lo imagino de una forma abstracta. ¿Cachai algún ejemplo? Algo como... Lo haré aquí. Es lo que viene. Ya. La transformación, se decía que es la transformación de organización de información a organización, el paso tecnológico, ¿no es cierto? Mediante la inclusión de esta información en un soporte material. Ya dice, todo esto vale, como dijo el Juan, o preguntó el Juan, para los sistemas materiales, pero se podría generalizar fácilmente extendiendo estas consideraciones hacia los sistemas sociales. Por ejemplo, ¿ya? Entonces podríamos hablar incluso de una tecnología social. ¿Ya? Dice que para esto bastaría considerar a la sociedad como un sistema considerado por cierta estructura y capaz de ciertos resultados, ya por medio de su modo de funcionamiento. La estructura del sistema es el conjunto de las interrelaciones, estadísticas y dinámica a la vez, de los subsistemas en que puede descomponerse el sistema. ¿Ya? Esta estructura corresponde a un cierto grado de organización. Puede ser modificada interviniendo en las relaciones funcionales de estos subsistemas. Esta intervención es posible en la medida en que estas relaciones tienen un carácter objetivo. ¿Ya? Entonces acá la DEL ocupa el concepto de institución. Que las instituciones son las que darían un carácter objetivo a la realidad porque sería independiente de los sujetos que la componen. Eso lo dice la DEL. Así es. Entonces, en la medida en que un conjunto social, en cuanto formado por una red de instituciones, posee el carácter de una realidad objetiva, puede ser tratada, al menos en su aspecto formal, como un sistema material
y la acción sobre tal conjunto puede efectuarse por analogía con la acción sobre un sistema material, sobre un medio material. ¿Cachai? Me quedo pensando en Uber, por ejemplo, que genera una plataforma digital, genera una interfaz donde hay una movilización de personas de un punto a otro, con ciertos valores numéricos, con cierto tema como más económico, más rentable o no. Pero si lo vemos un tema desde un punto de vista teórico, igual hay una modificación del externo, de la realidad. Sí, porque el objetivo de la tecnología es intervenir en la realidad. Entonces, por ahí, bueno, me cuesta todavía hacer esa diferenciación respecto a lo abstracto de lo concreto en este punto, como que... Claro, tiene que ver con una acción que sí está en el terreno de la realidad. En algunas cosas. En resumen, se puede comparar la actividad científica y tecnológica utilizando la relación entre información y organización. ¿Ya? La actividad científica consiste entonces en obtener informaciones suplementarias de los sistemas ya existentes. ¿Ya? Y ahí la representación de este sistema existente sería el modelo, ¿no es cierto? Entonces sería transformar una información expresada en una forma de organización en información expresada en forma de representación conceptual. ¿Ya? Es el papel que juega la ciencia. La ventaja de tal transformación es que la información conceptual queda en cierto sentido libre y enteramente disponible. Al no estar ya incorporada a una estructura concreta, vale para cualquier estructura. ¿Ya? En cambio, la actividad tecnológica en sentido inverso consiste en transformar las informaciones expresadas en forma de representaciones mentales o conceptuales en informaciones expresadas en forma de organización objetiva. ¿Ya? Dicho de otro modo, en proyectar una información abstracta y libre sobre una estructura concreta, ¿ya? Que reciba la nueva organización. La ventaja de tal transformación es que incorpora los sistemas formales a los sistemas naturales y ofrece así a la acción un apoyo instrumental mucho más amplio y diversificado, permitiendo producir efectos cuantitativamente más poderosos y cualitativamente más variados. ¿Ya? Ahora, a pesar de existir esta diferencia entre ciencia y tecnología, percibimos su relación, que es de hecho cada vez más estrecha, y eso es lo que caracteriza esencialmente la tecnología moderna. ¿Cuál sería esta relación? Bueno, la ciencia moderna, por su carácter esencialmente operatorio, ha podido aproximarse a la tecnología e influenciarla hasta el punto de conferirle características específicas. El proceso tecnológico puede descomponerse en acciones elementales, que son a su vez operaciones, ¿ya? Y que como tales presentan propiedades señaladas homólogamente a las de las operaciones formales que caracterizan al proceso científico. Entonces, tenemos exactamente las mismas operaciones. Operación formal, es decir, se transforma un objeto, por así decirlo. ¿Ya? En segundo lugar, a pesar de que de su carácter material, las operaciones tecnológicas dependen de esquemas formales igualmente. ¿Ya? Es decir, toda operación concreta responde a un esquema que es independiente de los materiales sobre los que opera. ¿Ya? Tercera característica, que son tematizables, en la medida que puede ser considerada como desligada de las circunstancias variables de su puesta en práctica, puede ser tratada en cierto sentido como objeto también, ¿ya? Y someterla a operaciones de tipo superior. Cuarto, generalizable, es decir, las operaciones realizadas en principio a un dominio restringido con materiales de una clase determinada pueden ser progresivamente aisladas por lo que se refiere a sus propiedades características y elevadas a un nivel más alto de abstracción, o más exactamente, incluidas en esquemas operatorios más generales. ¿Ya? Y acá la DIRECT propone el ejemplo de las máquinas polivalentes. ¿Ya? Es el paso de una máquina muy específica con una sola función bien determinada a una máquina polivalente representa precisamente la generalización operatoria. Y disculpa, ¿qué sería una máquina polivalente? que tiene varias funciones. No, pero como ¿qué, por ejemplo? Una impresora con escáner y fotocopiadora. ¿Un celular? Un smartphone. Ya, eso. Quería concretizarlo con algo. Muchas gracias. Ya, finalmente, quinta característica, las operaciones tecnológicas como las puramente formales pueden ponerse en conexión unas con otras también. ¿Ya? Entonces, estas operaciones tienen que integrarse en una vasta red operatoria de carácter englobante en la que todos los elementos estarían directa o indirectamente en interacción unos con otros. ¿Ya? Dicho esto, conviene precisar cómo es que se da la interacción entre ciencia y tecnología. Y esta interacción tiene dos formas principalmente. Uno, que es la utilización de los conocimientos científicos, ¿ya? Y segundo, el recurso al método científico. ¿Ya? Voy a explicar por qué. Bueno, en palabras simples, hay que saber cómo pueden sucederse los estados, es decir, los estados
digamos, naturales, de los sistemas naturales, y cuál es la naturaleza de la interdependencia entre esos estados de ciertos sistemas, ¿ya? Esto es precisamente lo que otorga el saber científico, ya que como la tecnología lo que pretende hacer es modificar la realidad, entonces si queremos evitar tal estado, queremos promover tal estado, tenemos que saber cómo funciona. A eso se refiere con la utilización de los conocimientos científicos, ¿ya? Entonces a la investigación científica se le plantea un problema, encontrar las leyes de evolución que plantean un principio de explicación. En la medida en que este problema pueda ser solucionado, se adquirirá un dominio mayor sobre dicho proceso, no solo porque se sabrá lo que se hace, sino también porque se tendrá un conocimiento más preciso de las condiciones que provocan el efecto buscado y podrá producirse este efecto de forma mucho más eficaz, en un doble sentido. En efectividad, es decir, que ocurra, pero también en economía, es decir, en reducir los costos para poder producirlo. La tecnología moderna tiene tendencia ciertamente a conseguir una comprensión lo más exacta posible de lo que se hace y a recurrir para ello siempre que sea factible la intervención de la ciencia. Por otra parte, independiente del uso que tenga que pueda hacerse de los conocimientos científicos, la tecnología moderna se apoya en la medida de lo posible en el método científico y constituye desde esta misma forma su particular sistema de acción. Entonces, como punto de partida, y esto va a ser casi que explicar el método científico, pero en la tecnología, existe un problema, X problema. Se trata, por ejemplo, de obtener un efecto en una situación dada, ¿ya? Se formulan diferentes hipótesis sobre los medios que permiten obtener este efecto a partir de la situación. Se verifican esta hipótesis en parte teóricamente, cuando se dispone de los conocimientos, pero también experimentalmente. ¿Ya? Entonces aquí intervienen dos tipos de criterios, el de efectividad y el de economía, como dije. Finalmente se conserva la hipótesis más favorable y se aplica a la solución del problema planteado. Posiblemente surjan nuevos problemas, por ejemplo, se puede pensar en extender el tipo de situaciones a partir del cual se quiere obtener el efecto, por un lado, o bien se quiere mejorar este efecto, es decir, agregarle otras condiciones, o todavía más, la obtención del efecto lleva consigo consecuencias que se desean evitar, ¿ya? O al contrario, si es posible la obtención de otra clase de efecto y puede por tanto servir de punto de partida para otro efecto subsiguiente, ¿ya? Por eso funciona a través del método científico también. Como ya hemos dicho, entonces la tecnología constituye un proceso evolutivo y, a diferencia de la ciencia, ampliamente acumulativo, ¿ya? Pero la tecnología moderna, gracias a su interacción con la ciencia, tiene un modo de evolución particular y muy semejante al de esta, ¿ya? El acercamiento que acabamos de bosquejar entre el tipo de procedimiento utilizado en la ciencia y el utilizado en la tecnología es ya suficiente para dar cuenta de la dinámica interna de la tecnología. El aspecto más importante de esta transformación es la creación entonces de nuevas posibilidades objetivas, ¿ya? Entonces, cuando se ha aprendido a regular cierto proceso y se sabe producir en condiciones seguras y suficientemente económicas cierto efecto, aparece la posibilidad de proponer nuevos objetivos y definir, por tanto, nuevos problemas que no habrían tenido sentido real mientras eran incapaces de producir voluntariamente el efecto, ¿ya? Es decir, por ejemplo, no hubiera tenido ningún sentido hacer una tecnología para estar en la Luna si no éramos capaces de llegar, ¿ya? Entonces abre nuevas puertas, por así decir, en la innovación tecnológica. De modo que la evolución tecnológica se hace por arborescencia, es decir, una invención abre un abanico de posibilidades, y así, cada uno. ¿Ya? Pero por otro lado hay que tener en cuenta la interconexión de estas operaciones, como hablábamos en la lógica operativa. Los vínculos no son de tipo lineal, ¿ya? Como en una estructura arborescente, sino que pueden ser incluso hacia atrás. Por ejemplo, que si yo genero un método tecnológico o una invención que me puede generar otra, pero esta otra además me optimiza la anterior y así. Entonces pueden devolverse, pueden entrecruzarse. Entonces el modelo de la árbol queda corto, ¿ya? La tecnología moderna se caracteriza ya por un grado muy elevado de interdependencia entre sus diferentes componentes, y esta interdependencia tiende ciertamente a reforzarse. Podría lanzarse la hipótesis como para la ciencia de que el dominio tecnológico tiene cada vez más a formar un vasto conjunto de sistemas tecnológicos parciales, conectados entre sí e interdependientes, y que este dominio tiende a reforzar cada vez más su integración, y como consecuencia lógica su autonomía respecto de los otros campos de la actividad social. Lo imprevisible tiene un papel cada vez más limitado en el desarrollo de la tecnología. Este desarrollo está asegurado, por el contrario, por una estrategia muy elaborada que define nuevos objetivos a partir de las posibilidades objetivas que ya han aparecido. Esto significa que este sector tiende cada vez más a definir sus propias finalidades por sí mismo.
¿ya? Estos objetivos son cada vez más independientes de motivaciones no específicamente tecnológicas que provienen de otros sectores de la cultura o simplemente del sistema de necesidades, ¿ya? Porque para que una tecnología sea aceptada es necesario sin duda que dé al menos la sensación de satisfacer alguna necesidad, ¿ya? Pero el hecho es que, es que se pueden actualmente crear necesidades que son tan artificiales como los sistemas tecnológicos a los que corresponden. Por una especie de inversión, llega un momento en que el sistema de necesidades determinado por las propiedades somáticas y psíquicas de los seres humanos no domina ya el desarrollo tecnológico, sino que es el devenir de la misma tecnología el que rige el sistema de necesidades. O sea, desde luego que esto supone la mediación de todo el sistema social. Por ejemplo, los celulares no son en absoluto indispensables para la comunicación, sino en una sociedad donde son de uso corriente, donde cierto tipo de actividades pueden ser impracticables sin estos aparatos. El desarrollo de la tecnología moderna ya superó por lejos este momento. Es muy significativo el hecho incluso de que aparezca lo que podríamos denominar como técnicas especulativas, es decir, técnicas en cierto sentido gratuitas, que no se justifican ya por necesidades verdaderas, sino que responden solamente a una especie de motivación lúdica o quizás a la pasión por hacerlo todo, en parte como la investigación científica pura responde a la pasión por conocerlo todo. Entonces, para esta en simples palabras, el dominio tecnológico como el dominio científico parecen evolucionar en dirección de una creciente autodeterminación en la medida que se organiza en una red relativamente autónoma de sistemas parciales, cada vez más interdependientes, y que esta red es capaz de acrecentar por sí misma su nivel de organización y de integración. Pero hay que concederle evidentemente un lugar especial en el estudio de esta dinámica de los sistemas tecnológicos, la interacción que tiene con la ciencia, ¿ya? Falta señalar aún que, como consecuencia, y sin que las distinciones descritas dejen de ser válidas entre sus diferencias, la ciencia y la tecnología tienden a constituir juntas una especie de superdominio o de superestructura única, conceptual y práctica a la vez. Superestructura que finalmente podemos denominar como tecnociencia, ¿ya? Que se autoorganiza en el sentido de que se constituye y se complica a partir de su propio funcionamiento, y se autodetermina en el sentido de que su evolución se fija a sí misma su propia dirección, que consiste en su mantenimiento y su crecimiento en el sentido que acabamos de señalar. Se trata desde luego entonces de una finalidad puramente interna. ¿Ya? En el seno de esta superestructura, la ciencia ejerce sin duda en última instancia la influencia más determinante. El método científico está a la base de la dinámica común que atraviesa ambos campos, científico y tecnológico, y esta dinámica tiende a producir una realidad autónoma, intermedia entre la naturaleza y la realidad propiamente humana, y sacar al ver una especie de tercer mundo, como dice Karl Popper, un logos realizado. Y cuanto más se configura este logos, teórica y concretamente a la vez, más se refuerza su autonomía y más se consolida la energía evolutiva interna que lo habita y las potencialidades que está llamado a hacer existir. Siendo solidario con el ser humano, porque en cierto sentido, no es más que su producto, es en otro sentido totalmente ajeno, en otro sentido cada vez más ajeno, y se convierte en un poder exterior que intenta imponer su propia ley. Y este no tiende al ser humano a su satisfacción o a su felicidad, sino que al propio esplendor del logos, a su propia exaltación, a la afirmación incondicionada y perfectamente impersonal de su soberanía. Pregunta rápido. Me da la sensación de que con el concepto de superestructura de tecnociencia, cuando con Zorrilla se hace el curso de ética de la investigación, se trata de llegar un poco a través de la historia, ¿cierto?, de los reformadores terapéuticos y todo, de tratar de visualizar cómo a lo largo de la historia se ha tratado de regular la ciencia para que haya un cierto límite y cosas que no debiesen sobrepasarse en el fondo, y tratar de configurar un punto común a través del cual determinar hasta dónde quisiese llegar o hasta dónde quisiéramos llegar con el conocimiento, y que eso estaba muy dado como en la línea de la ciencia, como que supuestamente busca lo mejor para entender el mundo y para nosotros. Pero con este concepto de tecnociencia que en el fondo autodetermina su propio objetivo, eso vuelve o explica un poco por qué es tan impracticable la idea de una verdadera ética de la investigación, que está totalmente fuera de lo que pudiese ser determinado por la sociedad. Y en ese sentido,
la tecnociencia corre por su propio carril y nosotros no tenemos prácticamente casi nada que decir porque como autodetermina su objetivo, tú no puedes meterte en el objetivo de lo que se quise buscar con la tecnociencia. A no ser que la ética quiere decir otra cosa que regulación. Claro. Sí, yo. ¿Alguna duda?